Habrán notado ustedes que hay una función del GPS que me permite calcular áreas de campos simplemente recorriéndolos por el borde. ¿Sí? Yo quiero, a veces creo que lo usan los agrimensores. Esa función simplemente se suben arriba de una camioneta o caminan o lo que sea y caminan por el borde y el GPS hace una magia o algo y te devuelve la cantidad de hectáreas que mide el campo. O sea, conclusión. Hay una herramienta, hay un algoritmo o una herramienta tecnológico-matemática que te relaciona lo que pasa en el borde de una región plana con algo que pasa en el interior. ¿Se entiende a qué vamos? Esa relación matemática se pudo comenzar a precisar en el siglo XIX. Hubo un señor que efectivamente existió, que se llamó George Green. Este señor George Green era molinero. Tenía un molino en Inglaterra hace 200 años. Un molino de viento. ¿Sí? Ustedes alguna vez habrán visto esos edificios clásicos, algunos lo asocian con Holanda, esos molinos que tenían como alas con tela y eso el viento lo hacía girar. Si alguno habrá sido curioso, se habrá metido adentro y habrá visto que había unas grandes piedras que molían justamente trigo y alguna otra cosa y producían harina, ¿está? Con la fuerza del viento. Entonces, esa era la vida del señor Green, pero tenía un hobby. Se iba a la biblioteca de la universidad cercana, no había muchas universidades en el mundo en 1820, y en esa universidad leía libros y se le ocurrió una idea increíble. El primero que se le ocurre esta idea. Él vivía en una época en que estaban en plena efervescencia la ciencia de la electricidad y del magnetismo. A fin del siglo XVIII había figuras como Volta, un italiano, que empieza a trabajar con algo que luego se denominarían pilas. Empieza a crear la posibilidad de llevar energía eléctrica portable. Gente como Faraday, Henry y muchos otros desarrollan lo que hoy conocemos como la teoría de la electricidad y del magnetismo. ¿Sí? A él se le ocurre, a Green, a este señor Green, se le ocurre una idea: formalizar matemáticamente esa teoría física o ingenieril, la teoría de la electricidad y del magnetismo. Él jamás escribió lo que vamos a escribir acá y que le atribuimos a él, pero de sus resultados se desprende este teorema. ¿Sí? El señor Green, ya muy grande, se anota en la universidad, cursa algo, se recibe y se muere. Pero entre medio, él, con su propio dinero, publicó unos ejemplares de una monografía que luego un señor muy importante llamado Lord Kelvin, que en realidad su nombre verdadero era William Thomson, reconoce esos libros como la semilla de la teoría matemática de los vectores y de la electricidad y del magnetismo. ¿Sí? William Thomson, que entre otras cosas, aparte de ser científico, estuvo metido en los cables submarinos de fin del siglo XIX entre Estados Unidos y Europa. ¿Está? Pero William Thomson es otra historia. Vamos entonces a lo que hoy llamamos teorema de Green, que se nutre de esa monografía que rescata Thomson y que relaciona lo que pasa en el borde de una región plana con lo que pasa, con algo que pasa en el interior de una región plana. Entonces, teorema de Green, necesitamos tres elementos. Primer elemento, un campo. Segundo elemento, una curva. Tercer elemento, una región interior a esa curva. ¿Qué le pedimos al campo? El campo es un campo en R2 o en una porción de R2 donde las componentes M y N
tienen primeras derivadas parciales continuas. La palabra acá que me interesa destacar es continuas, ¿sí? Pero no hace falta que sea en todo R2. Vamos a definir una región de trabajo porque muchas veces no nos interesa todo R2, todo el plano. Por ahí solo te interesa una porción de R2. ¿Quién es D? D es mi área de trabajo. Y lo único que me interesa es que no tiene fronteras. No pasa nada, no hay borde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de que no hay borde? Quiere decir que, te lo voy a contar con un ejemplo, quiere decir, por ejemplo, que es algo así. ¿Sí? El borde de esta región es el círculo, la circunferencia de radio 1. Y al tener el menor, lo que estoy diciendo es el conjunto de puntos a distancia estrictamente menor que 1. Por lo tanto, no incluye al borde. ¿Tiene borde? Sí, pero no lo incluye. ¿Tiene frontera esto? Sí, es decir, la circunferencia de radio 1, pero no está incluida acá. Diremos que esto es un abierto en R2. No tiene frontera. No incluye su frontera. Perdón, no incluye su frontera. Ok, entonces, ¿quién es D? Es un abierto en R2. Entonces te lo voy a anotar acá. Voy a trabajar en una porción de R2 abierta. D está incluido en R2. Ok, entonces, vuelvo a decir, en R2 las componentes del campo tienen primeras derivadas parciales y son continuas. Pero no en todo R2, en D. ¿Qué puedo decir de la curva C? Y bueno, tiene que ser cerrada y simple. Cerrada es que donde termina ha comenzado. Como por ejemplo una circunferencia o un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, pero no una parábola. Una elipse sí, pero una hipérbola no. No es cerrada, no comienza donde termina. ¿Qué más? Dije simple. ¿Y qué sería? Te lo cuento al revés. ¿Qué es no simple? No simple es un 8 o un infinito. Una curva cerrada y simple. ¿Esta curva es cerrada? A ver. Ah, sí, es cerrada porque comienza donde termina, pero no es simple. ¿Por qué? Porque divide al plano en 3 regiones. Una curva que sea simple y cerrada divide al plano en un interior y un exterior. El cuadrado, el rectángulo, el triángulo, cualquier polígono que sea simple, que no se corte a sí mismo. No se corta así. Al 8, este no es simple, entonces este no. Cerrada y simple. ¿Qué más? Te voy a pedir que la recorras en sentido antihorario, como hablábamos recién con los compañeros. O a veces le llamamos positivo. Sentido de recorrido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Al contrario de las agujas del reloj. Ejemplo, cuando tengo una circunferencia y la tengo cartesiana, no tiene sentido de recorrido. ¿Se acuerdan de que acá no está el sentido? El sentido aparece cuando la parametrizo. Entonces, la tengo que parametrizar por lo que sé de matemática A, de modo que se recorra antihoraria. Esta parametrización recorre la circunferencia en forma contraria a las agujas del reloj. Coseno, seno. Cerrada, simple, antihoraria, y le voy a pedir además que yo pueda integrar sobre ella. Eso ocurre cuando es suave o suave a trozos. ¿Qué significa
suave que tiene vector tangente R' en alguna parametrización y que es no nulo. R' no es cero. Suave, que no tiene puntas. Pero si tiene puntas, puede ser que sea suave a trozos, como el borde de un triángulo. Un triángulo no es suave, pero puedo dividirlo en 3 porciones suaves. Entonces es suave a trozos. Con esto me conformo. Suficiente. No me importa que tenga puntas. Vale. ¿Estamos? 4 condiciones. Cerrada, simple, antihoraria, recorrida, suave a trozos. O suave. Como la circunferencia que es suave. Y a R lo único que le voy a pedir es que sea el interior de C. Si esto que está acá se cumple, estas condiciones, matemáticamente, ¿cómo se llaman las condiciones? Se llaman hipótesis. Si se cumplen las hipótesis, entonces el teorema de Green me garantiza que hay 2 integrales que son iguales. Una integral doble sobre R y una integral de línea sobre C. Hay una ayuda de memoria. Cuando una integral de línea es sobre una curva cerrada, como para acordarnos, porque es muy importante cuando la curva es cerrada, vamos a agregarle un símbolo. Esta es la misma integral de línea, solo que este circulito me ayuda a acordarme que C es cerrada. Y es más, le ponemos un nombre, la llamaremos circulación. Es solo para acordarnos, pero es la misma integral de línea de un campo vectorial que vimos al principio. Entonces, aquí yo tengo que derivar la segunda componente del campo respecto de la primera variable, menos la primera componente del campo respecto de la segunda variable diferencial de área. Es una integral doble. Y de este lado tengo el trabajo del campo. Recuerden, si no lo vieron en el libro, yo no lo comenté en el pizarrón. Esto es exactamente lo mismo que esto. Escrito con otra notación. Y esto es lo mismo que esto. Escrito con otra notación. Es la misma integral. ¿Está? En el libro van a ver por qué esta y esta son la misma notación. O cómo es que llegamos a que es lo mismo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es... ¿qué hacemos ahora? Un cálculo. Vamos a calcular a ver el teorema de Green. Vamos a trabajar con el campo menos ix. Y con este campo en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, cuya parametrización es coseno de t, seno de t, para t variando entre 0 y 2pi. Lo que quiero es calcular estas dos y ver si es cierto que son iguales. Es un ejemplo. Primero, el campo cumple con las condiciones del teorema de Green. ¿Tienen m y n derivadas primeras parciales continuas? Son lineales. Si yo derivo lineales, tengo constantes. Son continuas. Polinomios, deriva, si querés polinomios, sí, polinomio lineal. Derivo polinomio constante, continuo en todo R2. Ok, entonces lo anoto. Por ser componentes. Porque yo podría agarrar y calcularlas. También puedo hacer eso, ¿eh? Derivada de menos i con respecto a x, 0. Derivada de menos i con respecto a y, menos 1. Derivada de x con respecto a x, 0.
Derivada de x con respecto a x, 1. Derivada de x con respecto a y, 0. Y las calculo y listo. O a veces no quiero calcularlas y me fijo que son componentes polinómicas. Cuando yo derivo un polinomio, ¿qué tengo? Derivada de un polinomio, ¿qué es? Otro polinomio, ¿no? Al derivar, quedan también polinomios. Si alguno se perdió, ¿sí? ¿Qué eran polinomios? ¿Se acuerdan que eran polinomios? Cosas así. En la escuela, x² más x. Ahora tengo dos variables, pero también puedo seguir teniendo polinomios. Por ejemplo, x² y más y al cubo. Esto también sigue siendo variables elevadas a números naturales, sumadas o multiplicadas por números. También siguen siendo polinomios, pero en dos variables. Entonces, cuando derivo polinomios, me quedan polinomios que son continuos en todo el espacio de las x y las y, que es todo R2. Solo con esta observación ya sé que las componentes polinómicas son continuas en todo su dominio, todo R2. Sigamos acá. Curva. ¿Esta ya está verificada? Hipótesis 1, verificada. Hipótesis 2. La curva C. ¿Quién es? Es una circunferencia centrada en el origen. Es cerrada por ser una circunferencia. Es simple. Sí, también por ser una circunferencia, interior y exterior. Es recorrida antihoraria, veamos. La parametricé, coseno de t, seno de t. Sí, está bien. Está parametrizada, comenzando desde aquí, recorriendo y volviendo al punto inicial. Ok. Suave a trozos, es suave. O sea que hipótesis 2 se verifica por ser una circunferencia. El interior de C, ok, entonces todo esto que está acá es el interior de C. Esto es C y esto que está acá es el R, el interior de C. Ok. Estoy trabajando en un D que es todo R2. Se cumple acá. Entonces, por teorema de Green, esta integral, la integral de la derivada de n respecto de x menos m respecto de y, diferencial de área, y esta otra integral, la integral de f de el campo R. A ver, perdón, utilicé la misma letra para dos cosas diferentes. Voy a cambiar, ¿sí? Estoy llamando R al campo y R a la región. Entonces voy a cambiar, la voy a llamar re. Y acá la llamaré re. Y acá la llamaré re de región. ¿Está? Le cambio el nombre solo para no confundirme con R. Entonces aquí tengo que calcular esta otra integral a lo largo de la curva C. Esta y esta me dice el teorema de Green que deben ser iguales. Hago el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo de la integral doble? Bueno, tengo derivada de quién con respecto a x. ¿Quién es n? N es la segunda componente. ¿Quién es n en este caso? Derivada de x con respecto a x menos m derivado con respecto a y. Derivada de menos y con respecto a y. Diferencial de área a lo largo de RE, que es la región que está acá. ¿Esto vale? ¿Y esto vale? Menos 1, ¿no? 1 menos menos 1 me queda 2 integral del diferencial de área sobre el círculo unitario. Pero el diferencial de área es justamente el área de la región. ¿Y cuál es el área del círculo de radio 1?
Pi por radio al cuadrado. ¿Y el radio cuánto vale? ¿Y cuánto es el área del círculo de radio 1? Pi. ¿Está? Pi por 1 al cuadrado. Pi. O sea que esto vale 2pi. Ese es el valor de esta integral doble. Ahora voy a calcular la otra integral. ¿Cómo la tengo que calcular? La tengo que llevar a una integral con la variable t. Para t variando desde 0 a 2pi. Estoy haciendo una integral de trabajo, una integral de línea de un campo vectorial. El campo R lo tengo que evaluar en la parametrización. A ver, R lo tengo que evaluar en la parametrización. O sea que primera componente es menos i, menos el i de la parametrización. ¿Se ve? O sea, seno. Segunda componente, el x de la parametrización, coseno de t. Este es el vector campo evaluado en la parametrización. Lo copio acá. Menos seno de t, coseno de t. Producto punto. ¿Y acá qué tenía que poner? R' de t, ¿se acuerdan? R', tengo que tomar este y derivarlo. ¿Cuánto vale R'? Menos seno de t es la derivada del coseno. Derivada del seno, o sea que me queda menos seno de t, coseno de t. Esto es R', y ahora diferencial de t. Y ahora hago el producto punto. Menos seno por menos seno, más coseno por coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado, la primitiva de 1 diferencial de t, es t entre 0 y 2pi. Regla de Barrow. Esto entonces me dice el teorema de Green que esto que está aquí y esto que está aquí deben ser iguales. ¿Lo son? Sí, en este caso tomé un ejemplo concreto y calculé las dos integrales, porque mi pregunta, el objetivo de este cálculo es tomar un ejemplo y ver que en ese ejemplo se cumple que las dos integrales son iguales como lo predice el teorema, como lo asegura el teorema de Green. Tenemos un ejemplo donde las hipótesis se cumplen y la consecuencia se cumple. ¿Está? Si lo aplicamos a un campo en especial, no lo voy a hacer acá, lo dejamos para que lo vean en el libro o quizás en algún ejemplo, se puede llegar a un algoritmo muy compacto, muy sencillo de programar, sencillo para programar, en una computadora, para calcular áreas mediante información de puntos frontera de una curva. ¿Sí? La relación entre el área y los puntos de la curva. Pero paramos acá. Teorema de Green. Me relaciona una integral doble a lo largo, extendida a toda una región, con una integral de circulación, o sea, el trabajo de un campo vectorial sobre el borde de una región. Me relaciona, entonces, una integral doble con una integral de trabajo, de circulación a lo largo de una curva cerrada. Paramos acá, luego continuamos la clase que viene con lo que denominamos teorema de Green generalizado. ¿Está? Listo.